Damos inicio aquí a la octava y última parte de la unidad 5 que corresponde al octavo tema, octavo contenido de esta unidad. Está referido al último punto de la unidad 5, que es hablar del nuevo urbanismo y cómo éste, desarrollándose en el marco de la segunda posguerra, sobre todo décadas del 50 y el 60, reconsideran los aspectos que la modernidad tenía respecto a la idea de la ciudad. En este caso, vamos a centrarnos en una experiencia básicamente europea y de muy fuerte impacto, como fue el denominado Team 10 o Equipo 10, que se corresponde justamente a un grupo de 10 arquitectos europeos que van a proponer una mirada crítica hacia lo que fue el CIAM, hacia lo que fue la Carta de Atenas, o sea, aquellos principios del urbanismo moderno que hemos desarrollado en la unidad 3. En justamente este nuevo urbanismo, que se va a denominar de esa manera en castellano y que proviene del término británico New Urbanism, que fue el modo en que desde Inglaterra, Gran Bretaña en general, encararon la reconstrucción de las ciudades que fueron brutalmente destruidas por los bombardeos nazis durante la Segunda Guerra, y que fue, en algún sentido también, una oportunidad para, tal como vimos en el caso reciente anterior de Allison y Peter Smithson, de repensar formas de habitar la ciudad. Y en ese sentido, si estamos hablando de una revisión, una reconsideración, por lo tanto, de los aspectos urbanos propuestos por la primera modernidad, es que acá vamos a estar observando precisamente que, tal como vimos con los Smithson, hemos visto con Kahn, hemos visto también en Alvaralto en algún punto, cómo hay una visión, una reconsideración de la historia en términos no tanto de la historia universal, sino de las historias locales, al momento de configurar modos de habitar también dentro del marco local de intervención. Lo que vemos a la izquierda acá es una foto irónica del CIAM. Ustedes recordarán que los CIAM o Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna se desarrollaron desde 1928 y que solo se interrumpieron durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial y se retomaron posteriormente, hasta que en el año 1953, en la localidad holandesa de Doorn, va a tener lugar el penúltimo de los CIAM, en donde aquí van a aparecer un grupo de muy jóvenes arquitectos, entre ellos Allison y Peter Smithson, a quienes vimos anteriormente, en donde van a tener justamente una participación clave y sobre todo sumamente crítica acerca de los principios que allá estaban planteados en la Carta de Atenas desde principios de la década del 30. Es así que aquí vemos a este grupo de jóvenes arquitectos en donde dice precisamente en ese cartel que dice Siam, y fíjense que abajo hay una cruz con una corona fúnebre, o sea, están de manera simbólica, están dando muerte a estos congresos internacionales de arquitectura moderna que se fundaron sobre los aspectos del zoning o de la diferenciación por funciones del nuevo urbanismo moderno y que no consideraban los aspectos históricos de las ciudades. Y a la derecha vemos la tapa de una publicación justamente sobre estudios urbanos de Allison y Peter Smithson, que se llamó Urban Structuration, o sea, la estructuración urbana o estructurando lo urbano, que quiere decir justamente esa reconsideración de la ciudad en donde la modernidad y sus logros están presentes, pero
donde también intervienen modos de ver que son rescatados de las vivencias y experiencias propias de las sociedades en cuanto a las ciudades históricas en las que vivían. En esta diapositiva vemos claramente, muy claramente, sin lugar a dudas, cómo era la visión que en un término extremo planteaba el Siam o los Siam a principios de la década del 30, por ejemplo, con el famoso Plan Voisin de Le Corbusier, que fue desarrollado hacia 1925 y que se transformó casi en una especie de ejemplo extremo de lo que sería el nuevo urbanismo o la nueva manera de pensar la ciudad en el marco de una ciudad histórica. Recordemos que el Plan Voisin de Le Corbusier era una intervención en el centro histórico de París. Se observa justamente en esa imagen cómo hacia el lado derecho inferior de esa foto vemos la Ile de la Cité, o sea, la isla central en donde está la iglesia de Notre Dame, ¿sí? Que es el centro histórico y simbólico de la ciudad, y cómo hacia la orilla opuesta aparece ese conjunto de rascacielos cruciformes junto con otros equipamientos, en donde lo que se buscaba era una gran densificación para liberar áreas urbanas para el verde y nuevas áreas también de circulación. Ahora, eso significaba, claro está, la destrucción literal de un amplio sector de la ciudad histórica de París. Hay que entender que esta visión, que ahora nos parece una cosa desproporcionada y casi criminal respecto a la ciudad, en algún punto era posible de ser pensada solamente en la década del 20, en donde el urbanismo recién comenzaba a ser una ciencia y en donde, como en esta propuesta de Le Corbusier, aún era también una propuesta de carácter utópico, en donde lo que básicamente se estaba denunciando era el carácter para ellos inhumano de la vida en las ciudades históricas europeas que estaban muy marcadas por la contaminación, por el hacinamiento, y que en donde los grandes principios a ser buscados como los faros del nuevo urbanismo era el aire, el sol y el verde. Claro está que esta visión va a sufrir una crítica muy fuerte posteriormente ¿a dónde? ¿A cuándo? Perdón, a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la destrucción de las ciudades, de muchas ciudades europeas, tanto continentales como británicas, ya no era solamente una propuesta utópica para un proyecto utópico, sino era una realidad concreta. Recordemos las muchísimas ciudades europeas, sobre todo en Francia, en Italia, en Alemania, que quedó literalmente devastada, o incluso las principales ciudades industriales de Gran Bretaña, que fueron arrasadas, devastadas o destruidas en parte por efectos de los bombardeos de tanto los ejércitos aliados por un lado o la aviación nazi por otro. Eso llevó a que se despierte en las sociedades europeas en general un sentimiento de pérdida, un sentimiento real de no identificación con esa realidad destructiva y lo que se instaló en el inconsciente colectivo de las sociedades europeas fue la necesidad de recuperar la historia de esas ciudades. Y ciudades en donde la gente vivía, donde la gente circulaba, donde la gente tenía sus economías, sus afectos, sus negocios, sus familias, y donde todo eso desaparece. Eso dispara, por lo tanto, la necesidad de recuperar formas de habitar la ciudad tal como se reconocía siempre. Y eso, obviamente, es absolutamente contrario a esas propuestas utópicas, puristas, y en donde la historia casi desaparecía como proponía Le Corbusier, Gilbert Seimer, etc., tal como vimos en la unidad 3. Y un claro ejemplo de ellos tenemos
en el plano dibujado de arriba a la derecha o la foto que tenemos en la parte inferior, que es la localidad de West Wycombe en Inglaterra, que lo que se hizo fue un estudio de esta pequeña villa rural, que hay muchísimas en Gran Bretaña, estudiarla y recuperar cuáles son los patrones urbanos que articulan esta forma de vida. Y lo que se llegó a establecer, que en estas localidades rurales, lo que establece los modos de sociabilidad y la estructura urbana es esa calle central, tal como vemos en la planimetría o vemos en la foto de abajo a la izquierda, una calle central sobre la cual se organizan las viviendas, los comercios, etc. O sea, lo que se piensa acá es la recuperación de la calle, en un sentido histórico y tal cual fue vivida durante generaciones. Esa es la diferencia con este nuevo urbanismo, que no niega los avances de la modernidad en un carácter técnico, sobre todo en los nuevos sistemas constructivos, en los sistemas de prefabricación, en la estética que se deriva de la modernidad, pero rescatando las formas tradicionales que las propias sociedades demandan de una manera masiva, que tiene que ver con sus propias historias. Es así que en 1953 se desarrolla el penúltimo de los SIAM en la ciudad, como dije hoy, holandesa de Doorn, tal como vemos a la izquierda. Ahí vemos a un grupo precisamente de arquitectos y urbanistas que participaron en este SIAM, entre los cuales, ahí lo vemos acostado a la izquierda, ¿sí? Sonriendo, divirtiéndose también, ¿no? A Peter Smithson, que se va a transformar en junto con Allison, ¿no? Uno de los principales portavoces de esta nueva visión del urbanismo de la segunda posguerra. Y cuando digo nueva visión, significa una superación crítica, como decía hoy, del urbanismo moderno de la década del 20 y del 30, y significa una recuperación de los patrones de organización de vida comunitaria en las ciudades históricas. Otros de los protagonistas de esta nueva manera de entender la ciudad dentro del equipo de estos 10 arquitectos son los que tenemos a la derecha. En esa foto de la derecha, arriba a la izquierda, tenemos al arquitecto griego George Kandilis. A la derecha, arriba, justamente Peter y Allison Smithson. Abajo a la izquierda, el holandés Aldo van Eyck, al igual que sus colegas también holandeses, Jaap Bakema y Jo van der Broek, que están a la derecha. Hay una cosa interesante aquí, y fíjense que estamos hablando de arquitectos que provienen de países que hasta acá no tenían un discurso fuerte en el marco de la modernidad, ¿sí? Grecia, Holanda, Gran Bretaña, países un tanto periféricos. Holanda por ahí tuvo alguna participación interesante, muy puntual, allá por la década del 20, con arquitectos como Oud o como Stam, en la propuesta de vivienda social realmente interesantes, pero que quedaron como experiencias muy locales, que no trascendieron extremadamente en el territorio europeo y que justamente se debe a que ya en las propuestas que hacían en la década del 20 consideraban las formas de habitar propias de las ciudades europeas históricas. Esto es lo que resurge con fuerza a partir de la segunda posguerra con el Team 10. En este esquema, este dibujo, también en parte fotomontaje que realizan Allison y Peter Smithson, lo denominan la reidentificación urbana, y es del año 52, en donde, fíjense que plantean una serie de imágenes en donde observamos que niños jugando en espacios públicos. O sea, el rescate de la calle, del espacio público, para el disfrute y sobre todo en los aspectos lúdicos, que ahí, por supuesto, aparece la niñez como el principal referente.
y en donde plantean que esos usos de los espacios públicos para el disfrute, el juego, lo lúdico, que es lo que mejor trasluce la idea del uso de lo público, para ellos se da o debería darse de la misma manera, como pueden leer en la parte superior de cada uno de esos encabezados, en la casa, en el sentido doméstico, en la calle, en el sentido de lo comunitario, que construye relaciones humanas. Y en ese sentido, por lo tanto, el SIAM, ya del año 53 en Dorn, lo que va a tratar precisamente es de aunar el criterio de que casa y calle deben conjugarse como un todo. O sea, ese concepto de nuevo habitar o reconsideración de las formas de habitar que planteaban los Smithson, tal cual vimos en el contenido anterior, en la clase anterior, aquí está presente, en donde se ve por lo tanto que la calle se transforma en una extensión de la casa y que a su vez la casa lo que pretende es introducir los modos de sociabilización que plantea el espacio público de la calle. Esto, por supuesto, va a significar, como ya venimos diciendo, una crítica muy fuerte a el urbanismo de Le Corbusier, al urbanismo de Hilbersheimer, que planteaban una fuerte diferenciación y separación de funciones. Aquí Allison y Peter Smithson y sus colegas europeos justamente van en un sentido contrario, en un sentido renovador, de aunar casa y calle para la construcción de comunidad. Ese concepto lo van a aplicar los Smithson, recuerden, y pueden volver a la clase anterior, revisar esos conceptos, que justamente los desarrollamos cuando vimos la obra de Allison y Peter Smithson, aquí presentes nuevamente, en donde podemos observar cuando plantean en un proyecto para un concurso del Golden Lane, el concurso para la Golden Lane, ellos desarrollan el concepto de street in the air, o sea, la calle en el aire. ¿Qué significa eso? Observen las dos imágenes de la derecha, tanto la superior como la inferior. La superior eso es una perspectiva, un croquis, y la inferior es un corte perspectivado de las unidades. ¿Por qué llaman street in the air? Porque justamente lo que buscan es llevar la relación, la vida de relación comunitaria de la calle a estos conjuntos habitacionales. ¿De qué manera? Planteando, en vez de pasillos, el típico pasillo cerrado que conduce a las distintas unidades habitacionales, aquí lo que hacen es plantearlo sobre un lateral y no como un pasillo, sino con el ancho suficiente como si fuera una calle, una vereda amplia, ancha, con todo un frente, como podemos ver ahí hacia la derecha, que da hacia el exterior, mientras que hacia la izquierda tenemos las escaleras que nos conducen a los distintos pisos, o en cada piso se abre justamente a las distintas unidades habitacionales. O sea, la idea es que si bien es un edificio en altura de alta densidad, cada vez que alguien sale de su unidad habitacional, de su vivienda, sale a esa especie de amplia galería o calle elevada, en donde se da la posibilidad de relacionarse con los vecinos, tal como si estuviéramos en una calle urbana. Abajo, a la derecha, en ese corte perspectivado, observamos justamente cómo existen en distintos niveles, tanto hacia un lado como hacia el otro de las unidades habitacionales, esa especie de pasos, galerías con pérgolas incluso, que lo que hacen es precisamente conformar espacios con suficientes dimensiones que faciliten modos de vida, de relaciones comunitarias.
Y ahora bien, si vemos las dos imágenes de la izquierda, recordemos que hemos visto en el contenido anterior, en la clase anterior, cómo Allison y Peter Smithson desarrollan el concepto de clúster, ¿sí? De unidades, en este caso unidades habitacionales, que se van conformando en distintas escalas. En la foto, perdón, en el dibujo superior, lo que está en línea negra fuerte, es, visto en planta, los recorridos que hacen los bloques habitacionales, cómo se van abriendo en forma de peine, que no respetan necesariamente, y eso es lo bueno, un orden, basándose en el ángulo recto mayormente, y que van configurando áreas comunes de distintas escalas, de lo más pequeño a áreas aún más grandes. Y eso se puede verificar también muy bien en el croquis de abajo a la izquierda. Aquí es donde se ve el concepto de clúster, que lo que hace es precisamente regular espacios de relación comunitaria que va, por lo tanto, fíjense ustedes, desde la street in the air, o sea, la calle en el aire, la galería de las unidades habitacionales, que es la primera instancia más pequeña, más a escala humana de relación comunitaria, y se va ampliando en patios urbanos o en grandes parques que están rodeados por las grandes unidades habitacionales. Aquí es donde se verifica entonces la idea de conjunto, que tanto en una escala como en otra, lo que se potencia es la vida en comunidad. Y concretaron un aspecto similar justamente en uno de los conjuntos habitacionales más paradigmáticos de este momento, en el marco de este concepto, que va a ser el conjunto denominado Robin Hood Gardens, ubicado en Londres, que es de principio de la década del 70. Fíjense arriba a la izquierda la planimetría general, en donde se ve marcado muy fuerte en negro las dos tiras de unidades habitacionales, tal cual pueden ver ustedes en la foto de la derecha, y que, volviendo a esa planimetría general, lo que hacen esas dos unidades continuas de habitaciones, de unidades habitacionales, es conformar un patio central, y que hacia arriba vemos que aparecen una serie de equipamientos, servicios comunitarios para el conjunto. Abajo a la izquierda, un corte perspectivado de esta situación, en donde se verifica también ese concepto del street in the air, calle en el aire. Uno puede ver ahí perfectamente hacia la izquierda esa idea donde están esas escalas humanas planteadas como los lugares de no solamente de recorrido para ingresar a las unidades habitacionales, sino esos espacios de vida comunitaria en escala. Lo mismo puede observarse en el fotomontaje que observamos abajo a la derecha. Hay que decir también que esta idea, que parece muy seductora, en algunos casos funcionaron y en otros no. El caso este del Robin Hood Gardens no fue un caso muy feliz, sobre todo por los problemas derivados del sistema constructivo prefabricado pesado de bloques de hormigón, que se fue degradando con el paso del tiempo y que fue llevando a una pérdida de calidad, por lo tanto, en la demanda de uso y sobre todo en la demanda de quienes querían vivir acá. Cada vez fue más difícil eso. Tanto es así que en los últimos años este conjunto está en una discusión de si se lo derriba o no. Ahí saltaron voces justamente que entienden que estos ejemplos de brutalismo arquitectónico, podríamos decir, de esta arquitectura de la segunda posguerra, tiene que formar parte de la historia propia del siglo XX, parte de una ciudad mítica como Londres, y debería preservarse. Un caso exitoso fue el propuesto por el equipo conformado por los arquitectos Bakema y Van der Broek, holandeses, quienes en
Rotterdam van a plantear esta calle comercial allá a principios de la década del 50. Pueden ver arriba en la foto de la izquierda una foto aérea que significó que el rescate de la calle en un sentido de uso convencional y tradicional tal como era aceptado por la sociedad. Vemos a la derecha el desarrollo del proyecto de conjunto, en donde en base a ese eje central, esa calle central, se desarrollan a sus costados diversos equipamientos, locales comerciales, oficinas administrativas, generando un conjunto, un sector urbano de múltiples funciones, generando una enorme posibilidad de usos continuos durante el día. Y vemos abajo a la izquierda cómo esta propuesta, que ya tiene más de 60 años, sigue aún vigente sin degradarse. O sea, entender aquí entonces que la arquitectura y el planteo no proviene de una utopía, ni proviene de un sentido meramente esteticista, sino que acá la arquitectura y el urbanismo se ponen al servicio de los rituales de la vida cotidiana, tanto de los rituales públicos como los privados. Y eso acá se ha sostenido en el tiempo, lo cual verifica, en este caso, el éxito de la propuesta. Y vamos a ver también cómo los mismos criterios y conceptos se van a verificar incluso en escala territorial. Aquí va a ser el equipo que va a ser muy importante en la segunda posguerra, sobre todo en la década del 50, 60 y 70, el estudio de Kandilis, Josic y Woods, en donde uno es griego, el otro era un balcánico y Woods un inglés, que van a conformar este equipo de trabajo internacional, nuevamente fíjense, de países no centrales en la primera etapa de la modernidad, y van a plantear un proyecto realmente a una escala macro que va a ser todo un hito del urbanismo de la segunda posguerra, que va a ser la ampliación urbana de una ciudad histórica del sur de Francia, como es la ciudad de Toulouse, muy cerca de la frontera con España, muy cerca del mar Mediterráneo también, en donde lo que van a plantear es una nueva Toulouse llamada Toulouse-le-Miret, que va a ser la ampliación, la zona urbana moderna de Toulouse, tal como podemos ver en la planimetría de la izquierda, en donde se ve claramente en esa planimetría la ciudad histórica de Toulouse, arriba a la derecha, con el río que la atraviesa, con su planta urbana típicamente medieval, y la nueva Toulouse, o sea, la ampliación de la ciudad, el crecimiento de la ciudad, lo plantean separado de la parte histórica. Lo vemos abajo a la izquierda, comunicada, claro está, por vías de circulación. Aquí los conceptos del SIAM están presentes, pero si vemos ya a la derecha más en detalle el planteo general de conjunto, precisamente se basa en la idea del clúster o cluster, como hemos venido viendo desde Allison y Peter Smithson. Aquí vemos una imagen general, es un vasto conjunto urbano, uno de los más grandes de Europa, que se desarrolló durante 20 años, desde principios de la década del 60 hasta principios de la década del 80, y que ha tenido luces y sombras. Algunas cuestiones no han funcionado bien, como algunos bloques de departamentos que entraron en un proceso de degradación, pero sin embargo, en la manera de articular y de ir generando espacios y subespacios de carácter público que buscaban generar la idea de comunidad, resultaron ser un éxito. También, por supuesto, claro está, hubo en el tiempo una idea de mantenimiento de los espacios públicos que garantizaron su estabilidad y su uso a lo largo del tiempo. Y podríamos decir fuera de programa, pero que tiene que ver con esta idea del nuevo urbanismo de la segunda posguerra, un ejemplo muy particular, pero muy rico, muy sensible, que tuvo lugar cruzando el Atlántico en la ciudad de Nueva York, entre la década del 50 y el 60,
que fue la lucha social planteada por esta periodista y activista social a quien vemos a la derecha, Jane Jacobs, que se transformó en un ícono de la defensa de las formas de vida vecinales en las ciudades norteamericanas. ¿A partir de qué? Fíjense en la foto que tienen ustedes arriba a la izquierda, una vista aérea que es un fotomontaje que se realiza a partir del proyecto que Robert Moses propone para la ciudad de Nueva York. Robert Moses fue un emprendedor, un gestor político, gestor urbano y gestor inmobiliario de un enorme poder entre las décadas del 40 y el 50 en Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Nueva York, que muy bajo el pensamiento justamente de ese urbanismo moderno de las décadas del 20 y del 30, veía a la ciudad de Nueva York, sobre todo áreas como el Midtown, sobre todo el área del Greenwich Village, ¿sí?, que está al sur de la isla de Manhattan, como una zona degradada, etcétera, etcétera, en donde proponía la construcción, y ahí va esa foto justamente que yo estoy haciendo alusión, de toda esa serie de monoblocks de alta densidad bajo los principios del Siam, para lo cual había que destruir gran parte de la isla, justamente en su zona sur, y también buscaba generar mayor movilidad atravesando toda esta zona con autopistas elevadas. Esto, por supuesto, significaba que, para la mente de Moses, una modernización de la isla de Manhattan, pero por otro lado, y ahí aparece Jane Jacobs, señalando la destrucción de lo más importante, que es el soporte de la vida en una ciudad, que es la escala vecinal. Abajo a la derecha vemos una foto actual, cotidiana, justamente de la zona del Greenwich Village, una zona que en la década del 60 fue uno de los centros de creación artística más importantes, no solamente de la ciudad, sino del mundo. Aquí, en esta zona de Greenwich Village, desde la década del 40 en adelante, fue una zona de artistas, de músicos, de intelectuales, es de donde básicamente vivían, por ejemplo, los pintores abstractos como Jackson Pollock, en donde vivían músicos como en la década del 60 como Bob Dylan, y que era una zona de la bohemia con una fuerte vida comunitaria. En ese sentido, Jacobs entiende que la destrucción de esta zona de la ciudad sentaba las bases de la destrucción de la vida ciudadana tal como se entendía. Y es así entonces que Jane Jacobs va a reunir una serie de escritos que va a estar en ese libro que ustedes ven acá a la derecha, que se consigue en las librerías en lengua castellana, que se llamó Muerte y vida de las grandes ciudades, en donde lo que va a hacer es plantear la necesidad del rescate de la vida vecinal, la necesidad de lo que ella decía, viviendas en planta baja con ventanas abiertas hacia la calle, en donde esa fluidez entre lo público y lo privado se pueda dar. Decía también que esas formas de vida, de ventanas abiertas hacia la calle, generaba también ciudades seguras, en donde la gente podía vivir en sus viviendas, salir a la calle, encontrarse con los vecinos y tener una vida continua durante todo el día. Esa vida comunitaria, esa vida vecinal es justamente también, fíjense en el caso de Jane Jacobs y en otra escala, aquello que sus colegas urbanistas británicos estaban planteando, británicos y europeos, claro está, en el marco del Team 10. O sea, en definitiva, vemos cómo entre las décadas del 50 y el 60 hay una crítica muy fuerte hacia los modelos de zonificación separada de la ciudad del Siam de la década del 20 y del 30. Se busca recuperar la vida vecinal, se busca recuperar los patrones de vida vecinal y urbano tradicionales de las ciudades y por lo tanto acercarse más a el sentir
de las sociedades y no tanto visiones utópicas que provienen solamente desde los arquitectos. Aquí terminamos no solamente esta parte 8, sino ya la totalidad de la unidad 5, que como ustedes habrán visto, son temas verdaderamente densos. Me refiero a la importancia que tienen como un parteaguas en el marco general del programa. Bueno, hemos finalizado entonces aquí la unidad número 5.